Más allá de la gestión, conducido por Alfredo Peña González. Hay instituciones que nacen de una convicción profunda, de una idea que se convierte en causa, de una voz que se transforma en legado. Este episodio honra una de esas historias. La Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos y Afines al Sector Salud, Canamega, es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 2000, con el propósito de agrupar a los principales laboratorios productores de medicamentos esenciales y genéricos en Venezuela. La fundadora de Canamega fue Milagro Ladera Jiménez, nacida en Maracay, Estado Aragua, el 7 de marzo de 1964. Abogada de formación, especialista en Derecho Financiero, Gerencia Financiera y magíster en Propiedad Industrial, dedicó su vida a la defensa de la producción nacional y al fortalecimiento del acceso justo a los medicamentos genéricos. Milagro fue una mujer visionaria, rigurosa y profundamente comprometida con el país. Ejerció como presidenta ejecutiva de Canamega hasta su fallecimiento en Caracas, en el año 2011, a los 47 años. Su legado sigue marcando el rumbo de la institución, que hoy continúa su labor con firmeza y vocación transformadora. Actualmente, Canamega representa el capítulo Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, ALIFAR, consolidando su papel como referente regional en la defensa de los medicamentos genéricos y en la articulación de políticas que promuevan el acceso equitativo a la salud. Y detrás de esa visión, hay personas que inspiran. Hoy tenemos el honor de conversar con una de ellas. Zoraida Rodríguez, presidenta de Canamega, es una mujer que no solo lidera con conocimiento, sino con convicción. Prepárense para una conversación que va más allá de los medicamentos. Vamos a hablar de propósito, liderazgo y formación. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estaremos conversando con Zoraida Rodríguez, presidente de Canamega, la Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos y Afines a la Salud. Zoraida, bienvenido. Gracias. Bienvenida, perdón. Gracias tú por venir. Zoraida, ¿quién es Zoraida? ¿Y cómo llega a la presidencia de Canamega? Bueno, Zoraida es abogado, técnico superior en secretaría, especialista en Derecho Procesal Laboral. Durante 17 años trabajé en el Congreso de la República, estuve en diferentes instancias, fui directora de Secretaría de la Comisión de Salud del Senado, fui directora de Secretaría de la Segunda Vicepresidencia del Senado, y durante esos 17 años y medio, 18, en muchas oportunidades tuvimos que recibir a representantes del sector farmacéutico. Fue una época en que la comunidad andina venía implementando decisiones sobre propiedad intelectual y comenzamos a relacionarnos y a interesarnos por qué es la industria nacional en el plano farmacéutico y cómo protegerla ante las transnacionales que en aquel momento para el sector nacional representaban una amenaza. Entonces, en ese relacionamiento hicimos muy buena conexión con el ingeniero Jorge Rivas y con Milagro Ladera, que eran en aquel entonces presidente y director ejecutivo de la Cámara de Laboratorios Venezolanos, LAVE, de la cotidianidad de ir por un reclamo, por una ley, por diferentes leyes. Y cuando decidí retirarme del Congreso, ya el ingeniero venía conversando conmigo sobre la necesidad de crear un gremio que agrupara laboratorios nacionales y que impulsara la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos. Entonces, así fue que empezamos a idear qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Y llegué así llegué a Canamega. Qué interesante historia. Ahora bien, cuando estamos hablando de gestión, liderar una cámara es sumamente complicado porque estamos hablando de diferentes pensamientos, diferentes actores, pero sobre todo diferentes intereses. ¿Qué significa para Zoraida liderar esta cámara? Sí. Es muy difícil porque los gremios en su esencia tienen que ser la voz de sus afiliados y la voz uniforme de sus afiliados y los intereses paritarios de sus afiliados.
Entonces, un laboratorio, una casa de representación, un laboratorio grande, una casa de representación chica. O sea, todos tienen los mismos deberes, los mismos derechos y para mí eso es algo determinante. O sea, un gremio tiene que ser la voz de sus afiliados y representar los intereses de todos. O sea, no, yo no consigo un gremio en que tú utilices el gremio para tus intereses personales, para tu beneficio personal, en menoscabo de los afiliados. O sea, eso yo no lo consigo. Entonces, un gremio es todos y cada uno, el interés de cada cual sumado, que casi siempre son los mismos, casi siempre son los mismos. A veces tienen alguna diferencia a nivel de mercado, con algún producto, con alguna cuestión, pero los intereses son los mismos porque el sector es uno, el país es uno, la política económica, social, el plan regulatorio es uno. Entonces, hay que, eso ha sido parte de mi misión, hacerle entender a unos que los otros no son sus enemigos, sino su complemento. Entonces, así las plantas tienen que entender que las casas de representación son su complemento en el mercado. Igual que las casas de representación, entender que el valor agregado de la producción nacional es indiscutible. Y entonces, me ha servido. Creo que hemos llegado a un equilibrio y como gremio creo que somos un cuerpo bastante colegiado. Creo que hemos funcionado, nos hemos llevado muchísimo. Oye, qué interesante tu comentario. Ahora cambiemos un poco y hablemos sobre qué visión has implementado durante tu gestión y qué cambios has logrado. Bueno, mi visión ha sido considerar a cada uno de los afiliados, ha sido lo primero. O sea, constituir comités de trabajo en los que cada comité son coordinados por ellos mismos, por nuestros propios afiliados, y donde se recogen problemas, propuestas, alternativas a cada situación del seno de cada uno de ellos. Entonces, nace de ellos mismos, todos lo sienten, todos trabajan en esa misma dirección. Y eso ha sido fundamental, realmente la participación gremial en todos los planos ha sido determinante, porque muchas empresas creen que estar en una cámara no aporta un valor agregado y que enviar a un funcionario, a un trabajador, a un comité y a otro comité y a otro comité es perder el tiempo. Y eso lo hemos ido derrotando en la práctica. En la práctica, tú ves que si tú participas, si tú promueves, tú generas políticas públicas y generas cambios y generas procesos más ágiles que benefician a todo el sector al final de cuentas. Entonces, esa ha sido mi misión. Interesante, porque fíjate que hablar de esos cambios, o sea, ¿por qué ir de ensayo y error cuando ya tienes otros actores que a lo mejor han hecho algo y no le ha funcionado? Y en tu caso, pues bueno, como líder de esta cámara, es llevar esa batuta, mira, ese no es el camino, guiarte en ese camino, no es allí, es por tenemos estas dificultades, no lo vas a poder lograr por allí, hazlo de esta manera, empezar a recomendarle ideas. Ahora, tú sabes que yo creo que me ha ayudado bastante la experiencia en el plano político, porque en el Congreso hacían vida en aquella época, desde el Partido Comunista hasta Nueva Generación Democrática, algo así. Sí, o sea, sí. eran toda una cantidad de factores y las comisiones eran entre senadores con sus suplentes cada. Entonces, tenías que coordinar perdón, y hacer que todos entendieran con el aporte de cada quien. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Que cada cual sienta que su visión, su planteamiento y su problema quedan recogidos en algo. Y ese algo impulsa una política. Entonces, yo creo que eso es lo correcto. sabes que actualmente se dice que la educación es el plano fundamental de toda organización, ya que esas organizaciones que están actualizadas son las que van a capitalizar mejor el mercado. ¿Cómo Zoraida Rodríguez, desde su gestión, promueve la educación en la Cámara, la formación? Para mí la formación y la complementación, creo que son dos cosas. Formación para aquellos que carecen del conocimiento y complementación, actualización para los que lo tienen. Entonces son como dos niveles
Y para mí, desde el día que asumí la Cámara, hice un plan de formación y complementación profesional. Con algunos aliados particulares, pero sobre todo con la Facultad de Farmacia y otros organismos, Instituto Nacional de Higiene, Ministerio de Salud, que son los entes que ejecutan la política y en los que tú realizas los trámites. Entonces, la formación profesional en algunas organizaciones sienten que es como un gasto y sienten, preparo mi personal para que otro se lo lleve, pero una visión creo que mezquina y egoísta de la situación y no valoran, no ven el futuro de que si tú formas tu organización va a ser mejor, va a estar al día, vas a tener personal motivado, capacitado. Yo creo que es determinante en todo el plano, porque desde el plano emocional, el manejo de emociones, hasta técnicas de mercadeo, o sea, todo. Y la formación para mí es un pilar vital en mi gestión. Muy bien. ¿Y qué legado quieres dejar en tu gestión? ¿Qué legado quiero dejar? Yo quisiera que, yo creo que el más difícil, y espero que sí sea, y se pueda consolidarlo, es que no exista diferencia entre importadores y fabricantes nacionales. Eso es algo que yo quisiera eliminar del plano farmacéutico en general. Y otro elemento que quisiera también dejar es que los afiliados son el eje central de cualquier gremio. O sea, si tú como directivo, como presidente, vicepresidente, te aíslas de toda esta realidad que tienes aquí abajo, es pérdida de tiempo. Entonces, es que todos los afiliados sientan suyo el gremio. Eso para mí sería maravilloso. Excelente. Aquí en Más Allá de la Gestión estamos con Zoraida Rodríguez, presidente de Canamega. Zoraida, para ir cerrando esta entrevista, cuéntanos qué mensaje te gustaría dejarle a aquellos que en algún momento están pensando liderar también una cámara. Bueno, liderar una cámara es una experiencia enriquecedora en el plano personal y en el plano profesional, porque son demasiados intereses, demasiadas visiones, demasiados conceptos que muchas veces los directivos sienten que es una verdad única. Y entonces yo creo que puede cualquier persona que tenga una visión amplia, una visión de consensuar, de escuchar y de llevar a un plano los intereses de muchos, puede liderar sin ningún inconveniente. Creo que lo fundamental en cualquier gestión es separar tus intereses personales de los intereses del colectivo. Creo que eso es lo determinante y en el sector ha habido una etapa de cambios en las directivas de las cámaras precisamente por eso y creo que nos ha funcionado bien. Zoraida, muchas gracias por tu tiempo. Esto fue Más Allá de la Gestión, Gracias el podcast donde combinamos liderazgo, gestión y formación.